El aporte de la política. Descubre el verdadero sentido de la política, el poder y la democracia. Y son las 10:34 de la mañana. Nuestra Jessica dijo que quería consentir a nuestro Orlando Goncalves, consultor político de los jueves oficialmente y casi que desde que iniciamos Gente y Ciudad. Yo creo que con Orlando estamos trabajando incluso cuando estábamos el fin de semana y lo normal es que el aporte de la política está al final del programa, pero tenemos siempre este espacio un poquito más amplio y Jessica hace algunos cambios para consentir principalmente a quienes nos han acompañado desde hace rato. Consentir porque el programa en radio, o sea, el espacio en radio es siempre corto, pero este es nuestro espacio largo en Gente y Ciudad. Recibimos entonces a Orlando Goncalves, consultor político, @ Goncalves Consultor en Instagram, en X y en TikTok, @Orlando Goncal, su página web orlandogoncalves.net, una persona que siempre está haciendo aportes a la política en las redes sociales, lo pueden encontrar con sus videocolumnas. Hoy vamos a conversar con él de su videocolumna número 273. Caramba, ya lleva unas cuantas videocolumnas que puede rescatar por allí para conocerlas a profundidad, y la costumbre de nosotros acá en Gente y Ciudad es analizarlas junto a él. Esta la tituló Invasión de narrativas. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto o a qué te estás refiriendo tú en esta videocolumna cuando la titulas Invasión de narrativas? Bienvenido, Orlando. Hola, Mariale, como siempre un gusto estar contigo y con la audiencia. Bueno, dada la movilización que hizo el gobierno del presidente Trump de una flota naval y Uh-huh. que entonces hacia el Caribe y se comenzó a hablar de la invasión a Venezuela y toda esta fantasía que se creó alrededor de esto, se me ocurrió que la verdad es que el presidente Trump se ha vuelto un mago para crear narrativas e inventar cuentos, Sí. siempre y cuando estos le sirvan, por un lado, para distraer la atención de los problemas reales y por la otra, para mantener un control de la agenda mediática. Sí. Es decir, él busca que lo que se dice, lo que se debata, tiene que ser sobre lo que él dice o hace. Sí, yo le hablaba a mi operador que está tomando el testigo porque se va a Luigi de vacaciones, que en la parte anterior nosotros cerramos la primera parte con una sección que abrimos luego que tenemos 2 horas que se llama Ciudadanía Digital. Entonces ahí siempre estamos evaluando lo que es verdadero y lo que es falso en las noticias que vemos por las redes sociales, y hablamos siempre de lo verdadero y falso porque ahí está la construcción de narrativas y de historias conspirativas donde Trump es el rey, ¿no? Se toman cosas que son verdad y mentiras para construir una historia que en su contexto general es una mentira. Es correcto. Desde que hace meses el tema era el canal de Panamá Uh-huh. y el supuesto hecho de que los chinos controlaban el canal y que por lo tanto el canal debería regresar a manos de estadounidenses y lo deberían recuperar. Bueno, han pasado los meses y ¿cuál es el resultado? El canal sigue siendo de Panamá, como siempre lo ha sido, y Uh-huh. por cierto hay una compañía de Hong Kong que sigue administrando los dos puertos principales del canal de Panamá. O sea que esa narrativa ya está fuera de circulación, eso no se ha vuelto a hablar. Uh-huh. Después vino que había que adquirir la isla de Groenlandia porque eso era estratégico para los Estados Unidos. Y el vicepresidente viajó a Groenlandia, etcétera, etcétera, pero después de eso ya no se acabó. Luego vino el caso de Canadá, que Canadá debería ser el estado número 51 de la Unión Americana. Es decir, Canadá debería dejar de ser país y anexarse a los Estados Unidos. Bueno, esa estupidez del presidente Trump, bueno, tiene otro nombre, tuvo un efecto interesante. Meses antes, los liberales estaban 25 puntos abajo en las encuestas. Durante un mes, Trump estuvo con este cuento y los liberales tuvieron una posición muy firme defendiendo a Canadá. Los conservadores fueron más tibios y eso hizo que recuperaran esos 25 puntos, ganaran la elección y no solo eso, sino que casi logran la mayoría absoluta. Entonces, una estupidez más de Trump
pero que durante más de un mes distrajo la atención. Después siguió con la hemorragia de los aranceles a medio planeta. ¿Se acuerdan de Sí. aquella famosa rueda de prensa en el jardín con aquella tabla enorme señalando los países? Con fecha Entre ellos, tope y todo, sí. así es, entre ellos le puso aranceles a unas islas volcánicas deshabitadas, Sí, 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 estériles, sí, sí. que están en la Antártida, que solo son hogar de pingüinos, o sea, para que veamos el nivel de estupidez. Y Mm. con eso pasó varias semanas. Después vinieron las redadas masivas para detener inmigrantes y todos hemos sido testigos de la violencia y la arbitrariedad con que se han hecho. Y en paralelo entonces creó la narrativa de que las ciudades gobernadas por alcaldes demócratas son las que tienen los peores índices de seguridad y que por lo tanto va a movilizar a la Guardia Nacional y de hecho ya lo hizo en la ciudad de Washington, pero la realidad del asunto es que las estadísticas dicen que los peores índices están en las ciudades gobernadas por republicanos. Pero bueno, es parte De una de puesta en su... escena para Así es. manipular. Ujú. Así es, Sí. lo cual me parece gravísimo, sobre todo cuando usas el ejército para militarizar las calles. Por ejemplo, ayer salió un oficial que tiene 20 años de carrera dentro de las Fuerzas Armadas, el cual lo están enjuiciando. Y cuando lo llamaron y fue al comité que lo está investigando, bueno, lo están investigando por traición a la patria. Él pidió, bueno, ¿cuáles son las pruebas? Bueno, las pruebas son publicaciones que él ha hecho en redes sociales diciendo que es una arbitrariedad y un absurdo que los Estados Unidos sigan defendiendo a Israel con el genocidio que se está haciendo. Bueno, él les contestó, bueno, yo juré a la bandera americana y defiendo la bandera americana. Decir que los americanos estamos equivocados respaldando a los israelitas, eso pone en duda mi lealtad y paso a ser una amenaza para la seguridad nacional. Bueno, 20 años en el ejército de los Estados Unidos y lo están enjuiciando. Y ahora, en medio de todo esto, entonces aparece la lucha contra el narcotráfico y entonces moviliza una enorme flota naval estadounidense hacia el Mar Caribe, Mm. lo cual es un contrasentido y un absurdo, porque, y es incongruente, porque resulta que centrar las operaciones en el Caribe, cuando el 90% de la droga que entra a los Estados Unidos transita por el Pacífico, no tiene como que mucho sentido. Mm. Esto es una operación que cuesta, según los entendidos más conservadores, 7 millones de dólares diarios esta movilización entre logística, alimentación, combustible, comunicaciones, personal, sueldo, salario, más la operación de tierra Sí. que desde la tierra apoyan a esta flota. Todo eso para que semanas después hundieran una pequeña embarcación conocida en Venezuela como Peñero, y entonces lo exhibieran como un gran triunfo. Y es aquí donde me surge una cantidad de Porque nada más y preguntas. nada menos lo publica el presidente Trump, la acción. Así es. Ujú. Entonces, aquí me surge una cantidad de preguntas. La primera es, esa pequeña embarcación teóricamente transportaba 11 personas. Generalmente ese tipo de peñeros lo manejan dos personas, tres personas cuando tienen carga, llámese legal o no, pero no 11 personas. Luego, ¿tiene esa pequeña lancha la capacidad de transportar 3 toneladas de droga, como dijeron las autoridades? ¿Puede esa embarcación de ese tipo llegar hasta los Estados Unidos? O sea, En ¿cómo teoría, sabían las... en teoría iba a Trinidad, pero fíjate, Inicialmente dijeron los Estados Unidos, sí, claro, claro. después corrigieron. Y Ujú. luego Marcos Rubio en México, en su gira en México, le vuelven a preguntar y él habla de que no, que iba para los Estados Unidos. Mm. Entonces, es un absurdo. Y luego, ¿cómo sabían las autoridades que esas 11 personas pertenecían al Tren de Aragua? Eso nunca lo aclararon. Y si lo sabían, ¿por qué no dieron a conocer Claro, los nombres de los mismos? Poco claro, lo han aclarado. claro. Entonces, hacer esta operación
que quizás cuando tú sumas todos los días que tienen en el mar, esto costó más de 100 millones de dólares para neutralizar, hundir un pequeño peñero supuestamente cargado de droga. Y además cuando tú ves el video no deja claro ni que eran 11 personas, ni mostraba claramente los alijos de droga. Entonces, toda esta Claro. retórica y toda esta narrativa las inventa Trump para qué. En mi opinión, pudiera yo estar equivocado, pero mi opinión es que lo que está ocurriendo es que la inflación en los Estados Unidos sigue golpeando los bolsillos de la mayoría de los ciudadanos. Las cifras de creación de empleo son las peores en décadas. Y sumado a eso, tienes un sobreendeudamiento de la nación, lo que tiene en serios aprietos a la economía y en general al país. Y por eso la batalla de él con el presidente de la Reserva Federal, que lo quiere sacar para él poder manipular la Reserva Federal e imprimir moneda sin sostén, pero tirar moneda a la Claro. calle para tratar de reanimar la economía. Claro, pero Y Trump termina siendo un político, pero él venía siendo pues un empresario y todo tiene un porqué. ¿Por qué se monta todo esto? Termina siendo un gasto importante toda esa movilización ahí en el Caribe. Entonces, en el caso de Trump, cuando uno lo evalúa, pues más allá de un rédito político, quizás ahí hay un tema económico, el principal, que siempre viene acompañando al político. Entonces, es el análisis que siempre hay que hacer. bueno, yo difiero de ti en que él era un empresario. Para mí él era un especulador y un apostador. Mm, Y así hizo su fortuna con un capital inicial que hicieron sus padres. cla- Pero pero, la pregunta es, después de centenas de órdenes ejecutivas que ha emitido, ¿cuál de estas ha logrado resolver un problema, uno solo concreto de los ciudadanos? Ninguno. Por el contrario, algunas se han agravado. Entonces, esta invasión de narrativas de que cada cierto tiempo saca una cosa nueva y genera polémica y todo se habla sobre eso, puede tener, por un lado, la justificación, y esto no solo lo hace Trump, lo están haciendo muchos mandatarios, sí. con esto están buscando crear esa idea de que hay un enemigo externo que hay que combatir y hay otro interno por el cual hay que luchar, mientras distraes la atención de los problemas reales que viven los ciudadanos y los cuales no ha tenido ninguna solución. Pero lo más grave de todo esto, a mi manera de ver, y es lo que me preocupa, es que estas acciones probablemente nos distraen la atención y no estamos viendo acciones concretas que puedan estar respondiendo a intereses personalísimos del señor Trump. Entonces, lo cierto es que estas narrativas van a seguir día tras día, ya está Mm. claro que ese es su estilo, mientras los problemas reales se acumulan y aumentan, y dicho de otra manera, lo que está haciendo es puro circo y nada de pan. Mm. Entonces, esto puede ser grave para el mundo, porque yo tengo la tesis Sí, y se así lo he trata la de primera manifestado y lo he... potencia también, ¿no? Sí, pero lo que yo estoy viendo es que estamos presenciando la caída del imperio. No hay manera. El sobreendeudamiento de 37 billones de pesos, perdón, de dólares, el que el dólar no tenga un soporte sobre el oro, hace que la economía de los Estados Unidos sea muy endeble. Y por lo tanto, con ese sobreendeudamiento, la cantidad de dinero que se dedica solo a pagar intereses es, es, es brutal. Y hace recortes en salud, hace recortes en el programa de alimentos, hace recortes en educación, hace recortes en los impuestos a las grandes corporaciones y a las grandes fortunas. Entonces, ¿hacia dónde estamos caminando? Me parece que yo pudiera estar equivocado nuevamente, pero creo que estamos ante la presencia
de la caída del imperio norteamericano y a la reconfiguración del sistema político y económico mundial. Sí, claro, pero fíjate, yo quisiera ya para cerrar, porque es un trabajito que nosotros estamos haciendo en Gente y Ciudad, donde hemos identificado y ya hay estudios donde se dicen que más del 80% de lo que está en las redes sociales no es verdad y los ciudadanos somos manipulables cuando no tenemos la información. Así aquí nosotros estamos asumiendo nuestro papel como radio de decir la verdad y un poco contrarrestar esto. ¿Cuál sería la recomendación? Porque el no estar informado te hace vulnerable, te hace manipulable, es parte de la estrategia de Trump en este sentido. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación como experto ya para finalizar? Mira, el problema es muy complejo porque el cerebro no busca tener la razón, no busca la verdad, sino tener la razón. Entonces, para mí lo importante es que lo que tú digas coincida con lo que yo pienso. Si no coincide, lo que tú dices está errado. Ese es el principio básico de la mayoría de la población. Entonces hay que hacer un ejercicio de escuchar distintas versiones, ver distintas alternativas, ver distintos puntos de vista y tratar de llegar a una conclusión. Y eso es un ejercicio que poca gente hace, lamentablemente. Y aquí los medios juegan un rol fundamental porque entonces pueden permitirle a la gente presentarle distintos puntos de vista y que sea la gente la que saque la conclusión. El medio no tiene por qué decirle esta es la verdad Claro. verdadera. Mire, lo que hay es esto, esto Sí. y esto. Hay A, B, C. Usted tome la decisión de cuál le parece a usted que es lo correcto. Entonces, me parece que los medios tienen una función fundamental en esto y los ciudadanos tendrían que comenzar a pensar en que no necesariamente tú puedes confundir deseos con realidades. Si lo que tú dices se parece al deseo que yo tengo, entonces, bueno, eso es verdad. Mm. No necesariamente, Sí, además que la verdad no es relativa, necesariamente claro. es correcto. Ujú. Entonces, yo creo que la gente tiene que entender que el mundo está cambiando y que hace falta Sí, observar distintos puntos de vista, sí. contrastar la información hasta que tú tengas una información lo suficientemente sólida y creíble, basada en hechos reales, que te Sí. permitan decir, bueno, pareciera ser que la verdad es por aquí. Mira, qué grato haberte tenido en este espacio, uno de los más largos, y Jessica lo movió porque sabía que el tema era completamente importante que vas desarrollando acá. Falta hacernos conscientes y de verdad de tener la información para no ser manipulables. Así que muchísimas gracias, Orlando Goncalves, por este espacio. Nuestro consultor político de los jueves. Pueden rescatar toda la videocolumna en sus redes sociales. Búsquenlo como @ogoncalvesconsultor, @Orlando Goncal en X o en TikTok y su página web orlandogoncalves.net. Vamos.